¡Qué bestia! ¡Papá, bájale! Es fácil de entender. Si vas a más de 50 kilómetros por hora, nos pones en riesgo a todos. Con responsabilidad, Quito renace. Alcaldía Metropolitana. Autorización número 3348. CNE, Elecciones Generales 2025. Billeteado al micrófono. Para todos los que buscan un hit de suerte, aquí va. Con Loto, todos los boletos tienen raspe. Raspa, gana y billetéate al ritmo de los premios instantáneos. ¿Estás listo para ponerle música al billete? Loto tiene el beat de la suerte y es para ti solito. Loto, para ti solito. Un producto de Lotería Nacional. Allá afuera, existe una fuerza natural que nos mueve. The Kia EV5. La expresión más atrevida, consciente y revolucionaria de nuestro compromiso con la vida. Más que un SUV 100% eléctrico, es el inicio de la movilidad eléctrica diseñada para movernos a todos. The Kia EV5, 100% eléctrico. EV for all. Kia. Movement that inspires. Visionarias presenta su informativo Vis a Vis con Janet Dinostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionarias CC y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Janet Dinostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online EC. Aquí empieza Vis a Vis con Janet Dinostroza. Bienvenidos. ¿Cómo están? Una excelente mañana para todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que hayan tenido unas felices fiestas, que hayan podido pasar Navidad en compañía de sus seres queridos. Y bueno, ya estamos a pocos días de finalizar este 2024. Y por supuesto, nosotros desde este espacio vamos a analizar los temas más importantes que han destacado precisamente la política nacional en nuestro país. Diferentes temas que ya nos va a contar en un momento pues nuestra compañera Brenda Castro mediante un resumen que hemos realizado aquí en Visionarias para poder justamente hablar de esos temas que de alguna manera ocuparon las primeras planas de todos los medios de comunicación. Les cuento que vamos a estar analizando desde la parte jurídica todo el aspecto político con el constitucionalista André Benavides y también con el analista en cambio político Alejandro Zavala. Dos aristas importantes para precisamente poner sobre la mesa qué pasará también de cara al 2025 y estas próximas elecciones que ya se avecinan, con una campaña electoral que ya nos toca las puertas y que vendrá el próximo 5 de enero. Arranquemos entonces con este especial del 2024 con el aspecto político de nuestro país. Veamos el siguiente reportaje de Brenda Castro. Este es el top de los 7 hechos políticos del 2024. La orden de incursión a la Embajada de México y la captura de Jorge Glass es sin duda el hecho que más impactó la política nacional. Esto no es posible. No puede ser. Cualquier posibilidad de diálogo con el correísmo quedó rota. Hago el pedido a Europa y al mundo para que haga las presiones políticas judiciales que sean necesarias. México rompió relaciones diplomáticas y demandó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. A México se le respeta. Atrás quedó una tibia gobernabilidad con la que se aprobaron 13 leyes enviadas por el Ejecutivo. Entre ellas, la Ley para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico y la Ley No Más Apagones. Quiero agradecer y felicitar a los asambleístas que hoy dieron muestra que el país es lo primero. Los juicios políticos fueron su principal arma. El blanco, las ministras del Interior Mónica Palencia y la canciller Gabriela Sommerfield. Para lograr su objetivo hicieron posible lo imposible. Retiraron firmas y anularon 3 juicios pendientes contra funcionarios de gobierno anterior. Tú no le puedes decir a la gente que la perseguida es la ministra y que la asamblea se equivocó. Es una ofensa comparar a Daniel Noboa, que se ha fajado con pantalones por este país, por la seguridad. A la final, la fuerza de los votos salvó a ambas ministras.
Diana Salazar también fue llamada a juicio político por incumplimiento de funciones. Sin embargo, el sorpresivo embarazo de la fiscal arruinó sus planes. Estoy y estaré lista para asumir este narcojuicio. El juicio se archivó con 78 votos. Otro polémico juicio político fue el de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, vinculado como autor del caso Obstrucción a la Justicia. Durante la comparecencia se declaró perseguido político y la fuerza de los votos lo salvó de la destitución. Me tienen con esto. No tengo vergüenza. Pero la justicia confirmó su culpabilidad y lo acaban de condenar a 7 años de prisión. Daniel Noboa tomó este año 2 medidas consideradas impopulares y peligrosas para la estabilidad del gobierno. Incrementó el IVA del 12 al 15% y eliminó los subsidios a la gasolina extra y Ecopaís. Sin embargo, esta vez los grupos indígenas y sociales no reaccionaron. En 2025, el año político estará marcado por el proceso electoral y la elección de un nuevo presidente de la República que podría definir un nuevo rumbo para el país. ¿Quién ganará? Listo, hemos podido observar entonces cuáles fueron los hechos más importantes de este año. Empecemos entonces por analizar la relación entre ejecutivo y legislativo, que me parece realmente importante. Escuchábamos un poco del reportaje de Brenda en donde ella hablaba de los juicios políticos que se acentuaron durante este año. De 20 juicios políticos presentados en la Asamblea Nacional en este 2024, solo 4 prosperan. Y empiezo con usted, Alejandro, bienvenido. ¿Cómo ve esta situación en donde todo dentro del legislativo se ha querido solucionar mediante pues esta carta del juicio político, que ha causado incluso tanta inestabilidad y poca aprobación de leyes dentro del legislativo? Hola Carla, muchísimas gracias. André, un placer compartir el panel contigo. Bueno, es impresionante cómo cambió la lógica de la Asamblea en poquísimo tiempo y tiene que ver mucho con la coyuntura electoral. Acuérdense que el principio, cuando recién Daniel Noboa se posicionó, se aprobaron 5 leyes económicas urgentes y la gran mayoría con más de 100 votos. Y no solo eso, la Asamblea llegó a tener el 62% de aprobación, una cosa histórica. Pero yo decía que esa relación, ese 62% era, si tú quieres, prestado. ¿Por qué razón era prestado? Porque era evidente que a medida que se acerque la coyuntura electoral, esa relación iba a cambiar, pues, o sea, ya empiezan los apetitos políticos, ya empieza ese tipo de cosas, y la Asamblea, las 2 últimas de Asamblea, han tenido una política muy similar, que es la de empezar a acosar ministros, a acosar funcionarios, a amenazarles con juicios políticos para golpearle al Ejecutivo, para tratar de bajarle al Ejecutivo. Y esto ha tenido consecuencias terribles, como ya la herramienta, que además es perfectamente legal, que está dentro de nuestra normativa, que es el juicio político, ha tenido un desprestigio terrible, ya ni siquiera les van a los juicios políticos. Es decir, hubo un desgaste de este recurso dentro de la Asamblea Nacional en este año. Pero claro, fíjese que la fiscal Diana Salazar acaba de decir que entre pedidos de información y comparecencias ha ido más de 700 veces a la Asamblea, 700 veces. Esto evidentemente lo que quiere decir es que hay un exceso, hay un afán de acosar, y lo que le ha hecho que la Asamblea pierda un prestigio terrible y que ya ni siquiera les vayan a los juicios políticos, ya es el colmo. André, bienvenido. Desde su experticia, desde la parte justamente del derecho, ¿cómo ve esta situación? Definitivamente en la Asamblea Nacional todo se puede resolver mediante un juicio político. ¿Qué otra alternativa hay? Porque la mayoría de estos juicios políticos que vemos hoy por hoy han sido presentados principalmente por la Revolución Ciudadana. Hoy por hoy tenemos ya nuevos juicios políticos que van a ser presentados a Inés Manzano, a Roberto Luque, a la ministra del Trabajo. Hemos visto el de Gabriela Summerfield, que no prosperó. Hemos visto el de Mónica Palencia, que no prosperó. El de la fiscal general, que tampoco ha prosperado, como ya lo decía bien el reportaje. ¿Cuál es otra alternativa que podría tener la Asamblea Nacional sin basarse todo en la parte de la destitución y el juicio político? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, estimada Carla. Un cordial saludo para ti, para Alejandro y por supuesto para toda la audiencia de Visionarias. Yo creo que esto tenemos que analizarle con un antecedente que parte de las falencias que tiene nuestro sistema electoral. Cuando se hacen las reformas en el año 2020 al Código de la Democracia, se crean 2 situaciones que justamente allanaron el camino para que tenga una situación de ingobernabilidad Lasso y ahora la tenga también Noboa. Y me refiero al método de asignación de escaños, que pasamos el de Hunt por el de Webster, para supuestamente dar cierto tipo de representación a las minorías, y lo que ocasiona es que la Asamblea Nacional sea una acuarela de partidos y organizaciones políticas, y por otro lado que hayas cambiado las listas que sean cerradas y bloqueadas. Con esto, ¿qué es lo que ocurre? Que primero no vas a tener nunca una mayoría en la Asamblea Nacional, y eso te obliga a hacer cierto tipo de acuerdos políticos que están bien. En democracias
los acuerdos políticos te permiten garantizar gobernabilidad. Y hago un paréntesis, que prosperaron en el inicio de este año, pero que al final vimos que después de la irrupción de la Embajada de México fue poco a poco cayendo como pieza de dominó. Exactamente, ya vamos a analizar aquello. Y por otro lado, cuando tú tienes estas listas cerradas y bloqueadas, ¿qué es lo que ocurre? Que tú pones de candidato al ahijado, al padrino, al que es dueño del partido o al perfecto desconocido y te llega a ocupar una curul en la Asamblea Nacional. Por eso hay gente impresentable que está en la Asamblea Nacional representando a las provincias y a las diferentes circunscripciones. Gente que en su vida se ha imaginado que iba a llegar a un cargo de elección popular y que eventualmente por accidentes de lo que viene a ser el arrastre presidencial llegaron a ocupar esa posición. Ahora vemos que existe un quebranto en esta situación de condiciones de gobernabilidad que si bien es cierto existieron en su momento. Y claro, el Ejecutivo, la Asamblea Nacional decían, bueno, veían lo que pasó con Lazo y con la Asamblea y prácticamente decían así se debe gobernar, así es como se deben hacer las cosas. Pero ese romance duró 4 o 5 meses. Y como tú bien lo has señalado, 2 factores fundamentales son los que empezaron aquí. Uno, la irrupción del gobierno, o bueno, del Estado ecuatoriano en la Embajada de México. Y 2, que ciertos asambleístas del Partido Social Cristiano iban siendo cooptados. Eso y deconstruye también. Y deconstruye también. Entonces eso como que no les gustó a las organizaciones políticas y ese romance, esa mayoría que duró pocos meses, se quebrantó y es por eso que el Ejecutivo y el Legislativo están ahorita en una pugna bastante importante en el cual el uno te veta la ley, sea cual sea una buena ley, te lo veta y el otro si presenta un proyecto de ley igual te lo va archivando. Entonces a la final del día ni el uno trabaja ni el otro le deja trabajar. Y el que está en este caso afectado es el ciudadano que mira esto como un mero espectador de las situaciones que se dan en el Ejecutivo y Legislativo. Alejandro, desde su perspectiva, ¿cómo ve hoy por hoy también la situación y desde cuándo empieza, digamos, este quiebre de esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Esta vez, como yo lo digo, desde la irrupción de la Embajada de México? Sí, puede ser una de las causas porque realmente una de las, y está clarísimo, una de las rutas que tiene el bloque correísta en la Asamblea es su consabida ruta de la impunidad. Yo decía hace 4 meses en un artículo que está publicado en Primicias que una de las rutas va a ser, por ejemplo, crear una comisión de la verdad. Ayer ya crearon la subcomisión de la verdad, no sé ni siquiera si es que existe la posibilidad de hacer una subcomisión, pero ya está creada la comisión de la verdad. Entonces, en esa ruta de la impunidad, el mayor anhelo que tienen ellos, ahora que ya están compartidos con México y Venezuela, es la liberación de Jorge Glass. Entonces, esto fue un golpe tremendo. Esto iba en donde quieren incluso ya colaborar, exactamente, digamos, otros estados. Canjear, pues imagínense, canjear un gendarme argentino por la libertad de Jorge Glass, una cosa sin ninguna vergüenza, o sea, ya impresentable. Entonces, eso evidentemente iba a ir rompiendo. Pero también otra cosa que es importante decir, la coyuntura política. O sea, de nada le sirve a la Asamblea correísta o al grupo correísta aprobarle leyes al presidente para que tenga éxito. Entonces, no le sirve. Quiere que se fracase, quiere que le vaya mal, porque la campaña del correísmo se basa 100% en una campaña negativa. O sea, Noboa es tan malo, tan desastre que vota por mí. No es que ellos han hecho una propuesta o nos han contado un país diferente, un proyecto distinto. No, es golpearle al gobierno para ver cómo sacar. Entonces, mientras se va acercando la elección, evidentemente el nivel de disputa, el nivel de acoso, el nivel de bronca que van a tener. Estos juicios políticos, entonces, estaríamos hablando, digamos, para hacer una catarsis de todo esto, estaríamos hablando de que sería un acoso. Bueno, a mí me parece algo que me pareció muy divertido ya en la política pragmática. Hubo mucha gente preocupada, me incluyo, cuando el gobierno, en este arreglo que hicieron al principio, entregó, por ejemplo, la Comisión de Fiscalización, y todo el mundo decía, le entregaron la Comisión de Fiscalización al correísmo. Bueno, en la propia Comisión de Fiscalización el gobierno le ha tumbado el proceso de la canciller, el proceso de la fiscal y el proceso de la ministra Palencia. Entonces, pragmáticamente sí, dirigen ellos, pero el momento de las votaciones no ha prosperado ninguno de los juicios políticos que ha planteado el correísmo en la propia comisión, o sea, les ha ganado ahí mismo. Una cosa que es el resultado de la política pragmática y de todo lo que pasa en la política dinámica de nuestro país. Es que es precisamente lo que les decía, de 20 juicios políticos presentados, solamente han prosperado 4 hasta el momento dentro del legislativo. Y ahora, André, para profundizar un poco también en esta situación,
¿Cómo vemos esta captura de la cual usted hablaba de varios legisladores de otras bancadas para hacer un fuerte de cara a las próximas elecciones? ADN hoy por hoy ya se ha consolidado como una bancada con varios miembros, capturando precisamente a los del PSC y también a los de Construye. Yo creo que eso lo único que ratifica es una de las debilidades que tenemos en nuestro sistema político y electoral. Ya los politólogos lo llaman esto como transfugismo, ¿ya? O en lenguaje castizo, el camisetazo. ¿Y eso qué es lo que ocasiona? Que los votos, los personajes que están en la Asamblea Nacional puedan ser cooptados. Y tienen precio. Y tienen precio. Al momento que tú vas a configurar las comisiones de la Asamblea Nacional, dicen, bueno, si queremos tu voto, te ponemos de presidente, como tú decías, Alejandro, de presidente de la Comisión de Fiscalización, al otro le pongo en el CAL, al otro le pongo en el Comité de Ética y al otro le pongo por último en la que pueda poner a alguien en la Unidad de Técnica Legislativa. Eso creo que en una negociación de bajo nivel, porque hay otros que tienen alto vuelo y no es que te pidan el CAL y una comisión, te piden ministerios, te piden IES, Agencia Nacional de Tránsito. Para pagar favores. Y esto también es lo que ocasiona, son temas de corrupción, que después comienzan a repartir cierto tipo de dependencias y el que va ahí comienza contratos a dedo. ¿Pero qué hizo ADN? Para de alguna manera seducir así a estos legisladores y que hoy estén, digamos, desde su parte, desde su perspectiva. El que es ejecutivo pone la música y tiene la billetera. Entonces, obviamente, si tú estás con el gobierno, te puede hacer obra pública en tu provincia. Tienes la chance de que mañana vaya el presidente y te vayas a la escuela. Hablando en temas que no tienen nada con corrupción, porque ya en otras cosas ya vemos cómo son las prácticas. Pero claro, obviamente que tú vas a querer estar con el ejecutivo. Y eso también, ¿qué es lo que le garantizaba a los que se cambiaron de camiseta? Que el momento que tú estás ahí, eso te garantiza que te vayas a estar en una papeleta y eventualmente por el arrastre de Noboa te vayan a reelegir. Es lo que están haciendo, porque algunos hábilmente se salieron de Construir y dijeron, no, aquí está el presidente, yo voy primero en esta lista y seguramente me voy a reelegir, con el otro no tengo opciones políticas. Y eso lo que ha ocasionado es que también incluso unos se cambian de ideología de súper izquierda, ahora son súper derecha, ¿no? Y ni siquiera guardan la coherencia política. Hablemos un poco sobre entonces ya el gabinete del presidente de la República, que también ha sido bastante importante, porque muchos de ellos, como ya lo hemos nombrado, han sido llevados a juicio político. ¿Cómo ven la situación del Ministerio de Gobierno? ¿Cómo se ha manejado la comunicación, digamos, este año del presidente Daniel Noboa? ¿Cómo ven toda esta situación? Tomando en cuenta que, por ejemplo, por el Ministerio de Gobierno han pasado 4 funcionarios. Estamos hablando de que ha pasado pues la ministra Mónica Palencia, Miquel Esensi, ha pasado Arturo Félix Wong, hoy se encuentra José de la Gasca. ¿Cómo ven también desde la parte de la comunicación, Alejandro, estos cambios y el gabinete del presidente de la República, la comunicación de las obras, los TikToks que ha realizado el presidente, que creo que eso vale la pena y que ha marcado una forma diferente de hacer política, si me atrevo a decirlo? Así es. En la parte comunicacional yo me voy a referir ni siquiera a un concepto mío, sino a un concepto de la misma secretaria de Comunicación y del ex ministro Félix Wong. Recuerden que, y está registrado en Plan B, la crónica cuando hicieron ese desayuno famoso en Carondelet con medios de comunicación, y ahí hicieron ellos un mea culpa diciendo que habían descuidado los medios tradicionales y que se iban a tener un acercamiento mayor con la prensa. La comunicación ahora es 360 grados. Es evidente que si tú cargas en cualquiera de las aristas de la comunicación, ya sea redes sociales, medios tradicionales, a inteligencia artificial o lo que sea, si tú cargas todo en una parte, la otra te va a fallar. Y en el Ecuador no todo es redes sociales, pues es imposible pensar que en los lugares alejados, en la ruralidad, si es que no tienes una comunicación mucho más directa, digamos una comunicación territorial, te va a flaquear, es evidente. No todo el mundo tiene acceso a las redes y no todo el mundo utiliza las redes para ver política, o sea, eso es muy importante decir. Ahora, sobre el tema de cómo ha manejado la parte digital el presidente, es admirable, o sea, sin ninguna duda. Si tú te pones a ver los resultados, digamos, hay que decir claramente, likes, compartidos, corazones, etcétera, no son votos, eso hay que decirlo desde ya. Pero si tú te pones a analizar los números, las métricas del presidente contra el resto, es una
pero diferencia brutal, geométrica. O sea, mientras el presidente logra millones y millones y millones de interacciones en las redes combinadas, en el cross media, como se llama en inglés, los otros tienen 2.000 y 3.000. O sea, es increíble. Eso que le digo, entonces es una forma diferente de hacer política la que está empleando hoy Daniel Noboa. Como yo digo, sí es diferente, pero si es que tú no haces una comunicación 360 grados, vas a tener un tope en tu comunicación. O sea, y le pregunto esto porque, a ver, todos los ministros están involucrados en las redes sociales. Usted les verá a todos participan haciendo cualquier anuncio a través de las redes sociales. Sí. Por eso yo le digo, ¿por qué la importancia de que todo un gabinete comunique? Claro, es muy importante porque eso denota, si es que se hace bien, denota trabajo en equipo, porque evidentemente si tú cargas todo sobre el presidente, no vas a tener fusibles por donde pueda quemarse algo que salga mal dentro del gabinete. Entonces sí necesitas. Y con respecto a lo del Ministerio de Gobierno, bueno, recordemos que cuando arrancó, Mónica Palencia estaba al frente de las dos carteras, o sea, pero... Del Interior y de Gobierno. Pero es que el Ministerio de Gobierno es el Ministerio de la Política por excelencia. Entonces, si es que tú tienes estos vaivenes de la política, va a ser el que se queme más rápido, es evidente. Además que para ser ministro de Gobierno en este país, necesitas, por ejemplo, dominar cómo manejarte con la Asamblea. O sea, no puedes descuidar, necesitas una persona que tenga experiencia ahí, que sepa cómo entrar con los asambleístas, pero entrar desde la parte, digamos, ética, a trabajar, a negociar, a acordar con los asambleístas. Necesitas eso de ley. Necesitas también la relación con la prensa, saber cómo te manejas con los medios de comunicación. O sea, no es una tarea sencilla. Y como en la política nuestra es tan volátil, un día estabas bien con la asamblea, pasaban 5 proyectos y después pasó esto y se fue todo al demonio. Necesitas cambiar de estrategia, cambiar. Entonces, eso puede ser que les cueste como fusibles a los ministros de gobierno tener que irse mucho más rápido que el resto de ministros. André, desde su perspectiva, ¿cómo ve estos cambios principalmente en el Ministerio de Gobierno, que también hubo, obviamente, en el de Energía? Pero bueno, eso lo vamos a analizar en otro programa, puesto que tenemos un programa específico para analizar la crisis energética. Pero yo quiero irme a esta parte. ¿Cómo ven todos estos cambios dentro del Ministerio de Gobierno? ¿Han sido fructíferos? Yo creo que han tenido sus deficiencias. Por un lado estaba la ministra Palencia, que primero se dedicó más al tema de seguridad que al tema político. De ahí que eventualmente por los acuerdos que ya se hicieron al principio con la Asamblea Nacional haya funcionado, es una cuestión, pero yo no creo que haya sido la astucia ni tampoco la habilidad de la ministra, sino que era el romance en los primeros meses que tenía gobierno con la Asamblea Nacional. De ahí tuvimos otro ministro que estuvo pocos meses. Se lo vio poco, ¿no? A Miquel Estensi. Ni siquiera me acuerdo yo del nombre. Miquel Estensi. ¿Ya? Y de ahí tuvimos al señor Wong. Bueno, del señor Wong ahí tenemos cierto tipo de cuestionamientos, o sea, desde alocuciones histriónicas hasta que te llamaba el medio de comunicación a insultar al entrevistado, ¿ya? Entonces ahí yo coincido totalmente con lo que dice Alejandro. A ver, para tú ser ministro de gobierno, no solo necesitas los títulos, tienes que tener experiencia en el ámbito político, pero lo más importante, y que eso no te da ni leyendo, ni viéndote todas las entrevistas, ni viéndote todo House of Cards. Necesitas olfato político, y eso es innato. Ya, entonces el primer ministro de gobierno tiene que tener olfato político. Segundo, tiene que tener habilidad para manejarse con la Asamblea Nacional. Caso contrario, te enjuician políticamente a todos tus ministros, no te pasan las leyes, te pasan requiriendo información, no te dejan gobernar. Tercero, con los medios, por supuesto. Con los medios tienes que tener buena relación. ¿Para qué? Para que evidentemente informen lo que estás haciendo, lo que no estás haciendo, y que no te generen ese tipo o te abran esas puertas que pueden dar a cierto tipo de cuestionamientos o desinformación en algunos casos. Y por otro lado, como cuarto punto, en la relación que tú tengas con gobiernos autónomos descentralizados, porque ahí está, llamémoslo así, el territorio. Tú no puedes solo dedicarte exclusivamente a la Asamblea Nacional o a los medios de comunicación, tienes que hacer territorio. Eso es necesario, porque si no, de repente, ¿qué es lo que pasa? Lo que iban a hacer la cárcel en el Oriente. Si tú hubieras hecho una adecuada operación política, primero hubieras analizado cómo estaba el escenario y decías, ¿puedo o no puedo hacer una cárcel? Pero aquí te lanzas y después estás tratando de apagar el incendio. Los concejales se enteran a través de un comunicado que hay la propuesta. Y después dicen, oye, acá me están ofreciendo para poner la cárcel, y cuando los concejales ni siquiera sabían. Entonces, esos son los aspectos que tiene que tener un ministro de gobierno,
Y en un país tan complicado como el Ecuador, yo creo que hay perfiles poquísimos que cumplen con esas condiciones. André, en este 2024 también se da la aprobación de una consulta popular, principalmente en materia de seguridad. ¿Cómo ha visto la aplicación de esta consulta popular, que fue uno de los primeros logros que tiene esta administración? A ver, yo creo que la consulta popular es consecuencia del arrastre que tuvo Noboa por haber ganado la elección y por haber ganado haber declarado en su momento el conflicto armado no internacional. Además incide, ¿no?, que se da a pocos meses de su posesión. De noviembre a abril son pocos meses, claro, en donde su popularidad también estaba bastante alta. Es obvio que cuando uno es presidente, los primeros 6 meses tienes que tomar decisiones drásticas, hacer consultas populares, reformas constitucionales, porque incluso tienes esa aceptación por parte de la ciudadanía y el golpe no va a ser tan fuerte como lo hizo en su momento Lasso, que ya estaba desgastado. En cambio, hay Lasso sin tener un poco de visión política, se lanza una consulta y pierde. Y Noboa te pregunta lo mismo y gana. Entonces ahí vemos que el desgaste, aquí las consultas populares no van por la propuesta, sino por el proponente. Pero más allá de eso, digamos, las preguntas establecidas. Ahora, ya yendo como ¿han sido aplicadas? Si es que hoy tenemos que hacer un balance de abril a hoy. Yo te voy a poner 2 ejemplos sencillos. A ver, ¿cuántos ya han sido extraditados al extranjero por haber cometido ciertos delitos? Hasta ahorita yo conozco ni uno, ¿ya? Y esa era una parte de la consulta popular y creo que era la bandera de lucha de esa consulta. 2, también estábamos viendo la complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional. Fue una propuesta de Lasso, pero a la final se fue refrendado en este gobierno. Ya vamos como 20 y pico de estados de excepción en materia de seguridad. El gobierno ya ni siquiera sé cuántos estados de excepción ha metido en temas de seguridad. Y la Corte Constitucional ya le ha dicho, oiga, utilice la complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional. Tanto se habló de eso que hasta la fecha yo conozco un decreto ejecutivo que disponga la complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional. No existe. Todavía nos estamos metiendo en el tema de estados de excepción y seguimos utilizando esta figura para tratar de superar el bache en materia de seguridad. Alejandro, ¿cómo ve usted la aplicación de la consulta popular? Bien es cierto, se da esto en abril, pero hoy por hoy la gente también de alguna manera, el ecuatoriano vive del momento. ¿Cómo ve la aplicación de aquella? ¿Ha sido fructífera? Si es que podemos hacer una evaluación a finales de este 2024. Yo lo que creería es que deberíamos ir a la raíz de esto en el tema político, que es que los mandatarios históricamente en el Ecuador han utilizado las consultas populares como plebiscitarias de su gestión. Y eso es terrible. A mí, yo les digo la verdad, a mí no me gusta, porque pasa lo que decía Andrea hace un momento. Si estás arriba, te aprueban la consulta, y si estás abajo, te niegan la consulta. Y a la gente ya le va a importar poco el contenido de la consulta. Mi teoría, yo la defiendo hace muchísimos años, es que el gobierno debería llegar hasta con su equipo jurídico la aprobación de las preguntas de la Corte Constitucional, hacer un buen trabajo, que la Corte no le vote las preguntas y después de entregarlo a la sociedad civil para que seamos los ciudadanos, los juristas, los colegios profesionales, las que discutamos en serio las preguntas, porque las preguntas son para beneficio de la sociedad, no para un partido político ni para un presidente. Entonces, pero hemos tenido beneficio entonces de las preguntas de la consulta popular que tuvimos del 21 de abril. Sí, bueno, eso es relativo, porque, y encima te voy a decir la verdad, estimada Carla, a mí me dolió muchísimo, porque yo creo que este país no ha podido crecer en estos últimos años por el tema de que nos falta inversión. Y justo las 2 preguntas que podían ayudar en algo con el tema de la inversión fueron la bandera de una, la del trabajo por horas. La del trabajo por horas y del arbitraje internacional. Fíjate que, o sea, la seguridad jurídica que daba esa pregunta. Pero claro, pues, o sea, imagínate que tú eres un inversor extranjero y te acercas al Ecuador y lo primero que sale es metástasis, purga, plaga, ¿cómo se llama? Pantalla. La vicepresidenta quiere bajar el IVA. Oye, digamos una cosa en serio, tú te agarras, te metes al internet y buscas la justicia en el Ecuador. Y un juez de la más alta corte de justicia del Ecuador está acusado de recibir $2 millones de un narcotraficante para darle un habeas corpus. La más alta corte de justicia del Ecuador. Entonces, evidentemente, ¿cómo quieres confiar en eso? Y además que nuestros vecinos sí lo tienen, pues por eso es que la plata se va donde los empresarios piensan que le van a rendir, seamos honestos, seamos pragmáticos. Entonces, a mí me dio pena que, inclusive el tema del trabajo por horas, estando en una situación como la que estamos,
Hoy, en medio de la crisis energética, hubiera sido realmente fructífero. La propaganda de para que mucha gente no se quede sin empleo. Lo que hizo la izquierda dijo, nos anclamos aquí para ver cómo le golpeamos al gobierno una vez más y no nos importa. ¿Por qué? Porque la combatieron con falacias, que era regresiva de derechos, que era precarizadora, y todo era mentira. O sea, estaban garantizados los derechos, no se retrocedía en nada, y sin embargo le ganaron esas dos preguntas. Yo creo que tal vez el gobierno privilegió la parte política de ganar 9 de 11 y descuidó un poco esas dos que para mí eran muy importantes, porque el Ecuador no tiene inversión. O sea, imagínate que nuestros vecinos tienen 9, 10 mil, 11 mil millones de dólares y nosotros nos pasamos los 400. Entonces, no algo hay seguridad que hacer. jurídica. Veo que André quiere acotar en algo a las declaraciones de Alejandro. Coincido totalmente con lo que dice Alejandro, y aquí yo creo que una de las grandes deficiencias que tuvo esa consulta popular en estas dos preguntas fue la falta de vocería, porque había una confusión terrible de cómo incluso calcular la hora por trabajo. Y yo me acuerdo que incluso la propia ministra de Trabajo, que en este momento también no sabe cómo explicar cómo la sancionó a la vicepresidenta. Ya vamos a hablar de ese tema. Me acuerdo que salió una semana a decir que la hora costaba $4, después $1.70 y después no se ponía de acuerdo. Entonces, si la propia ministra ni siquiera sabe cómo explicar el cálculo, la ciudadanía no va a entender aquello. Y al ciudadano, más allá de las opciones políticas, hay algo que no tiene bandera, y es cuando le tocas el bolsillo. ¿Ya? El ciudadano no tenía conciencia de lo que podía pasar con esa reforma por horas. No sabía. Díceme, mañana me vas a quitar el trabajo y me vas a mandar a trabajo por horas. Ni loco. Y en lo que tiene que ver con el arbitraje internacional, me parece súper importante. Es necesario un arbitraje internacional, porque saben que aquí la ¿Pero siendo cancha juez y parte Ecuador? No, el arbitraje internacional es justamente árbitros en los cuales evidentemente... Daba mucho más confianza, pues. Sí, porque ahí los árbitros son nombrados por los propios estados, comenzando por ahí. El propio estado ecuatoriano nombra sus árbitros, y la parte que está demandando va a nombrar sus árbitros. Pero en este momento, ¿qué confianza puede tener por todos los casos que ya lo ha mencionado Alejandro? Y eso no te genera certeza. Y ahora, al ciudadano, explícale de arbitraje internacional. No te entiende. Ni siquiera entre los propios abogados, que supuestamente saben derecho, no entienden cómo funcionan las reglas de un arbitraje internacional. Por eso hay gente experta en eso, ¿ya? Entonces, yo creo que esa falta de vocería y de una explicación, como yo digo, en lenguaje Plaza Sésamo, para que la gente entienda, eso es lo que le faltó al gobierno, y por eso se perdió esas preguntas. Perfecto, vamos a ir hablando de algunos personajes, no solamente del presidente de la República, porque el ámbito de la política también converge a ciertas personas importantes, entre ellas la fiscal general de la Nación. Y empiezo a preguntarle ahora mismo a Alejandro, ¿cómo ve la situación y cómo el correísmo de alguna manera continúa atacando a la fiscal general? Uno de los personajes que, según incluso la revista Times, la destaca como una de las 100 más importantes del mundo. Entre millones de personas, Diana Salazar termina destacando, y hoy por hoy, pues, me imagino que ya ha de estar a días, si es que no dio ya a luz. Bueno, uno de los objetivos básicos más importantes de cuando alguien tiene un líder mesiánico, un líder así que sea vertical, que sea prácticamente mandado por Dios, como ellos piensan, es tratar de limpiar el prontuario. Porque un líder así no puede ser corrupto, es imposible, tiene que ser intocable. Entonces, fíjate lo que hizo Lula en Brasil para limpiar su prontuario, podríamos conversar también de eso algún momento, pero eso es lo que necesitan estos líderes, tener el récord limpiecito para que nunca nadie les diga corruptos. Y sin embargo han tenido ya varias condenas, están prófugos de la justicia, sentenciados en la cárcel, etcétera. Y uno de los puntales de eso ha sido la fiscal. O sea, definitivamente uno de las personas que ha destapado un montón de estas cosas es la fiscal. Entonces, evidentemente, ellos le ven como un objetivo, o sea, de la forma que quiera. O sea, la idea es atacar el prestigio de la fiscal, ¿por qué? Porque en algún momento, si es que logran, ya está claro, además lo han dicho, que apenas ganen, si es que llegan a ganar una elección, van a nombrar a la Asamblea Constituyente, y ahí lo primero que van a hacer es masacrarle a la fiscal y perdonarles todos los juicios. O sea, eso es una ruta que ellos ya tienen consabida, la han contado, para nadie es extraño. Incluso cuando encontraron la computadora de Jorge Glass, estaba ahí la ruta por donde iban a ir, la ruta legal. O sea, es todo esto. Entonces,
el afán de ellos, el objetivo de ellos es tratar de minarle todo lo que puedan a la fiscal en su credibilidad para después decir, ella fue la corrupta y nosotros somos unas blancas palomas. Pero ¿hasta dónde va? O sea, yo digo, todo en esta vida tiene límites y tiene que haber un respeto también, digo yo, a las autoridades. ¿Hasta dónde puede llegar hoy por hoy el correísmo? Y me refiero a esto a través de una carta que la semana pasada pues presentó la fiscal general Diana Salazar, hablando de su estado de gestación y que definitivamente incluso por su seguridad ella no podría revelar el lugar en el que está, que ha sido un pedido de la presidenta de la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo vemos esto? Necesito saber dónde está y qué está haciendo en este momento. ¿Tiene Pamela Aguirre esa potestad de dirigirse de esa manera a la fiscal general de la Nación? En absoluto. En absoluto, si estamos viendo que la fiscal general del Estado se ha enfrentado a las mafias más importantes, no solo a nivel nacional, sino internacional, es claro que ella tiene que tener una protección especial para el efecto. Porque eso podría suponer revelar dónde se encuentra el paradero de ella y para que mañana que venga un GDO armado y le asesinen a la fiscal general del Estado. Eso es lo que buscan. Pero hemos visto que esta persecución hacia la fiscal general del Estado se lo ha dado desde el inicio de y ya de frente. De este periodo para completar, ¿no? Desde la muerte cruzada. Entonces tú has tenido los juicios políticos y la fiscal general del Estado salió victoriosa de ese juicio político, 1. 2, se la querían tumbar a través del Consejo de Participación Ciudadana con el señor Alan Berbera, y querían hacer una revisión de la designación, pero el tumbado terminó siendo él, con la decisión de la Corte Constitucional. 3, se le quiso hacer un sumario administrativo e imponer una medida cautelar de suspensión por parte del Consejo de la Judicatura de Terán, que hoy está siendo procesado. Y 4, la fiscal en su momento también jugó como un actor político. ¿En qué sentido? Y no digo que ella estaba haciendo política partidista, sino como un actor político, porque las últimas actuaciones que ella tuvo también la puso dentro de las últimas, no las últimas, sino en las encuestas de ese momento como una posible figura presidencial. Y si tú le ponías en la papeleta, les daba 2-1 a todos, incluso al propio presidente de la República. Esa era preocupación también para el presidente de la República. Pero bueno, y ahora vemos que estos intentos nuevamente de tratar de golpear incluso en los hilos más finos de la intimidad, como es el tema del embarazo. Y yo ya me adelanto porque nuestros políticos son predecibles. Lo que va a pasar en el 2025, en abril, es desastroso, porque ahí se acaba ya el periodo de Diana Salazar y lo que va a ocurrir es que el Consejo de Participación Ciudadana va a nombrar un fiscal a dedo, a la talla y medida de ellos. Entonces usted está diciendo que tal vez sí pueda prosperar el juicio político de Juan Esteban Guarderas, también impulsado por el correísmo. Porque ahí tienes mayoría en el CPCCS, pero aquí hay un tema. Mucho dependerá de la decisión que tome Diana Salazar, porque todavía ese reglamento no sirve para nada y el proceso todavía no inicia. Pero Diana Salazar tiene la oportunidad de prorrogarse hasta que nombren el titular. Ese es un tema que no lo han analizado algunos. Pero si ella decide y dice, mira, ya cumplí mi periodo, me voy a mi casa, ahí sí la cosa se vuelve bastante complicada, al menos en términos institucionales y judiciales. Andrea ha tocado un tema súper importante, relación política entre el Consejo de Participación Ciudadana y el Legislativo y el Ejecutivo y la situación política de nuestro país. ¿Cómo ven a este organismo que ya, digamos, dentro de varias propuestas, incluso de algunos candidatos de cara a las próximas elecciones, están pidiendo eliminarlo? Bueno, esto otra vez vamos a la raíz porque es muy importante que la gente recuerde la raíz de todo esto, es la novelería constituyente de Montecristi, definitivamente, que muy lejos de que este sea un consejo de participación ciudadana, muy lejos, lo que se quería y lo que han entendido todos los gobiernos del socialismo del siglo XXI, del Grupo de Puebla, es cooptar los poderes. Entonces, incluso la forma de designar los órganos de control, para sacar el poder a la Asamblea, le pones un Consejo de Participación Ciudadana que lo controlas tú también y de paso te nombras tú mismo tus organismos de control. Acuérdense quiénes eran los organismos de control, quiénes eran los fiscales, quién era el presidente del Consejo de la Judicatura, quién era la Corte Constitucional. Entonces, todo eso era una forma de cooptar todos los poderes. O sea, evidentemente lo que pasa es que cuando ya no tienen el absoluto control, eso se
se iba a desbandar, era evidente, porque cuando retaseas ese poder omnímodo casi que tenían ellos durante 10 años, cada uno iba a tratar de buscar su tajada. Ese es lo normal en política. Quieren meterse para ver su espacio de poder, para resguardar su cuota de poder. Entonces esto terminó siendo lo que termina siendo, un organismo vergonzoso, en donde cambian los presidentes, pero es que hemos visto, cambia uno de la mayoría y cambia el presidente y el vicepresidente, y se mueven de acuerdo a las mayorías coyunturales, y lo que terminan haciendo es justo lo que decía Andrea hace un momento, no avanzan los reglamentos, cada rato uno está haciendo el reglamento y ya se nota por dónde quiere ir para direccionar a su favor y el otro le tumba. Oye, realmente es una vergüenza. Yo creo que sinceramente deberíamos ir a una reforma profunda para tratar de desaparecer un organismo que no sirve para nada. ¿Cree que eso se incluye tal vez en digamos, el próximo referéndum, tomando en cuenta que vamos a tener que votar por el financiamiento a los partidos políticos, por las bases extranjeras? ¿Cree que se puede incluir tal vez la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, André? Yo creo que no. Aquí también existe algún tipo de acuerdo entre gobierno y Consejo de Participación Ciudadana, y dentro de aquello también está en juego el Consejo Nacional Electoral. Claro. No es gratis. La renovación. No es gratis que la renovación del Consejo Nacional Electoral no la hayan hecho en el 2021 ni lo hicieron en el 2024, que ya estamos acabando. Y creo que en el 2025 tampoco no va a ser, porque ya venimos con el referéndum, seccionales, como tú lo mencionas, y también las elecciones seccionales, que el gobierno ha presentado algunas propuestas de reforma constitucional, que incluso yo como constitucionalista ya ni sé cuántas son. Ha presentado el tema de las bases militares, el tema de la eliminación de los fondos partidario y partidista de promoción electoral para las organizaciones políticas, presentó este tema que tiene que ver sacarles a los grupos de atención prioritaria como... Bueno, la Corte ya le negó, ¿no? A los presos como grupo de atención prioritaria, y la Corte le negó. Y es un tema que incluso ni trascendió. Es un error jurídico del porte del tamaño del estadio Atahualpa, pero para la gente no le importó. Pero ahí siguen ensayando para ver cuando sea el momento oportuno meter todo eso en un paquete y que después se tramite en la Asamblea Nacional si es reforma parcial y posteriormente con referéndum a la ciudadanía. A mí me gustaría que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana, pero yo no sé si es que existen las condiciones políticas para hacerlo, y mucho dependemos de la mayoría que haya en la Asamblea Nacional, porque recordemos que es reforma parcial. Entonces, si no tienes los votos, mejor sigue nomás con tu propuesta por ahí, que a la final, si no hay los votos en la Asamblea, no te van a dar la vía de esa reforma constitucional. Y también en torno pues al Consejo de Participación Ciudadana, lo que yo le decía, el juicio político de Juan Esteban Guarderas. Hoy por hoy debe haber, digamos, desde la oposición, ya deben estarse fraguando algún plan para saber si es que definitivamente lo enjuician o no a Juan Esteban Guarderas. Claro, recordemos... Porque su alterno... quien sería su suplente, en ese momento, es Eduardo Franco Lobor. Y recordemos que él fue abogado de Jorge Glass. Y de prosperar esto, habría mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, y esta mayoría pondrá al próximo fiscal general de la Nación en el 2025. Y no solo eso, recuerda que ya pidieron las ternas para el Consejo de la Judicatura, que son los que ponen los jueces de Corte Nacional de Justicia. Así que el tema no es menor. Lo que se va a tramitar en el Consejo de Participación Ciudadana el próximo año tiene una importancia trascendental, principalmente Fiscalía y Consejo de la Judicatura. De ahí a algunos les van a archivar los procesos, a unos los van a perseguir y a otros les van a declarar inocentes. Ya, entonces lo que va a ocurrir en este año va a ser bastante importante, y aquí sí el llamado de atención a la academia, al foro de abogados y a la ciudadanía, estar pendientes de estos procesos, porque si no se llevan el país a peso. Perfecto, es importante hablar de uno de los temas también más trascendentales de este año, que es la relación entre Verónica Abad y el presidente de la República. No sin antes escuchar ahora mismo a Denise Salazar e importantes recomendaciones que trae para nosotros. Gracias, Carla. Así es, seguimos con las recomendaciones para ustedes, como todas las mañanas en Visionarias. Creces cuando tu empresa crece con la confianza de un gigante, porque está bien asegurada, a gran responsabilidad, gran respaldo. Visita corporativos.aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur te respalda y te responde. Y además también puedes visitar los concesionarios de Kia y conocer el nuevo Kia EV5, el nuevo sub 100% eléctrico con autonomía de hasta 620 kilómetros
kilómetros con una sola carga. Con el respaldo de Kia y sus más de 150 puntos de carga, la red más grande del país. Kia, Movement That Inspires. Y cambiamos brevemente de recomendaciones y presten mucha atención. Los incendios forestales no solo destruyen nuestra biodiversidad, también ponen en peligro la vida humana. La irresponsabilidad puede costarnos mucho más de lo que imaginamos. De nosotros depende prevenirlos y proteger nuestro entorno. Y además también ya estamos pensando en la cena del fin de año y por qué no hacerlo de la mano de Costa Sierra. En 1980 con la marca San Nicolás comenzamos a preparar los productos para la cena de Navidad de las familias de Quito y también para las cenas de fin de año. Hoy, luego de 44 años como Costa Sierra, seguimos haciéndolo. Pechugas y pavos horneados, salsa de ciruelas y un relleno especial. Puedes hacer tus reservaciones y pedidos a través del 098-3110-222. Costa Sierra está ubicada en Quito, en La Pradera, frente a la Flaxo. Y luego de estas importantes recomendaciones, continuamos con el análisis político del 2024. Gracias, Denise, por esas importantes recomendaciones. Y ahora sí, vamos a poner en contexto, pues, precisamente a esto de lo que vamos a hablar ahora mismo, que es la relación entre el presidente de la República y Verónica Abad. Brenda Castro nos ha preparado un reporte de esta relación tóxica que han tenido, pues, de alguna manera, Verónica Abad y Daniel Noboa. Veamos. Abra la puerta a la vicepresidenta de la República. La pugna entre Noboa y Abad no concluyó este 2024. La jueza Nubia Vera le puso fin a la polémica suspensión de 150 días de Verónica Abad y le regresó su cargo de vicepresidenta. Sin embargo, no la dejaron ingresar a su despacho. Se asigna a la señora vicepresidenta de la República, María Verónica Abad Rojas, como única función colaborar con las relaciones económicas del Ecuador con el gobierno de la República de Turquía. Es decir, ella no tiene nada que hacer en la vicepresidenta. La tensa relación entre el binomio presidencial fue siempre notoria. Ganaron las elecciones ya distanciados y Abad no fue invitada al acto de posesión. Luego fue designada como embajadora de la paz en Israel. Solicité toda la información para cumplir estas delegaciones. El 21 de marzo, Francisco Barreiro, hijo de la vicepresidenta, fue detenido y llevado a la ROC. Meses más tarde, fue vinculado al caso Nene por supuesto tráfico de influencias y corrupción. Mientras todo esto sucedía, Abad se quedó en Israel. Denunció a Daniel Noboa y Gabriela Sommerfield por supuesta violencia política de género. Una ministra de Trabajo, dada la orden de un presidente de la República, orquestado por una canciller. Es un acto de deslealtad. Ante el recrudecimiento de la guerra en Israel, fue nombrada embajadora en Turquía. Llegó 3 días tarde a la sede diplomática, lo que dio paso a un polémico sumario administrativo y la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, la suspendió por 150 días. Ella está suspendida. El objetivo claro ya se ha verificado, es el destituirme, pero eso no me convierte en una empleada de la ministra Ivonne Núñez. Abad interpuso 2 acciones de protección, la primera alegando la falta de competencia del Ministerio de Trabajo para iniciarle un sumario administrativo y la segunda en contra de la resolución de suspensión del cargo. Que ni siquiera existe el origen de lo que me acusan. El tema Abad a mí me parece que se volvió una película aburrida. Son 3-4 horas de película y uno dice, híjole, esto ya me aburrí. A pesar de los cuestionamientos a la aplicación de la norma, Abad no ha logrado sumar voces a su favor debido a las polémicas declaraciones en caso de quedarse encargada de la presidencia mientras Noboa se va de campaña electoral. ¿Bajaría entonces el IVA? Por supuesto que lo voy a revisar. Sus declaraciones han sido calificadas de populistas y peligrosas para la estabilidad del país. Ha cometido el error de instruir a su ministro del Trabajo para que instruya a otros a que hagan un sumario disciplinario cuando la solución está en sus manos, presidente Noboa. La Asamblea Nacional anunció un juicio político contra la ministra Núñez y Abad un juicio penal. Yo no le tengo miedo ni al diablo. Yo no le tengo miedo que a mí me denuncien por un fraude procesal porque no hay elementos. El desenlace de esta polémica se acerca, pero la tensión no para de crecer. Bueno, como ya lo escuchamos, desde la misma campaña electoral empieza esta disfuncionalidad, por llamarlo así. ¿Qué pasa? ¿Por qué desde un inicio no pudo de alguna manera llegar a un acuerdo? Porque desde la misma posesión se le vio al uno festejando en Carondelet y a la otra en un mercado. Recordemos aquello. Desde allí empieza ya a verse, digamos, esa relación tan separada entre el uno y el otro. Bueno, yo creo que esto arranca, tiene su raíz en que el presidente no sé si estaba 100% seguro de que iba a ganar esta elección. Entonces creo que no tuvo el cuidado de elegir un binomio realmente potente.
Perdón que interrumpa, ahí es tal vez, y viene la lección de, es lo que tocaba porque había que poner sí, una mujer. No, porque venía recomendada por ciertos grupos, porque ella tenía una ideología cuasi libertaria, casi trumpista, digamos. Ella festejaba la asunción de Trump y ese tipo de cosas, era casi libertaria, digamos, y venía recomendada por algún grupo importante de ese lado, recomendada, no conocida. Sin embargo, como tú dices, y bien lo dices, en el momento de la campaña ya empezaron a sonar ciertas cosas como pedidos de financiamiento que el presidente no sabía, a ciertos grupos empresariales y platas que no estaban claras. Entonces ahí marca ya una ruptura, que con la ganancia del presidente ya fue una ruptura absolutamente total. Luego sí, ha sido una piedra en el zapato realmente ahí los juristas. Sus anuncios, yo lo he dicho en este espacio varias veces, han sido espeluznantes. Sí, exacto. Qué bueno, Carla, que hay un jurista aquí para yo abstraerme de hablar de la parte jurídica y hablar de la parte política. Realmente en la parte política es de terror las declaraciones que ha dado esta señora. Pues, o sea, fíjate lo que le ha costado al gobierno, al ministro Vega, al presidente, ordenar las finanzas públicas del desastre que venían de 6.000 millones de déficit fiscal, 4.000 millones de obligaciones, 2.000 puntos de riesgo país, 180 millones en caja para el mes de diciembre sin poder pagar sueldos. Para que esta señora agarre y diga que va a cambiar todo lo de los combustibles, lo de IVA, no sabrá que el MIES tiene 1.600 millones de dólares de presupuesto. ¿De dónde va a sacar? ¿Cómo pagan los sueldos del sector público? Acuérdate que el año pasado, en esta misma fecha, no había para pagarles los décimos al sector público. Y este año sale del IVA, ¿no? Y entonces... Del IVA del 15%. Entonces, es un terror. Y además, no solo eso, bueno, esas declaraciones absolutamente irresponsables, digamos, a nivel de un estadista, a nivel de una persona que maneja un gobierno. Pero a nivel político, fíjate el tema de Jorge Glass, fíjate quiénes son los compañeros que le aclaman. Vean, cuando ustedes en las redes sociales vean un apoyo tan cerrado del correísmo hacia ella, tan fuerte, de tantas maneras, de todas las formas, bueno, todos sabemos que eso no es gratis. Alejandro, ahí aplica el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero claro. Me refiero a justamente cómo se puso el correísmo de parte de Verónica Abad, cuando el correísmo en un inicio había anunciado, cuando Verónica Abad, había anunciado en un inicio que se hacía a un lado del presidente Noboa por los acuerdos a los que habían llegado en un inicio entre la Revolución Ciudadana y ADN en la Asamblea Nacional. Así es, ella decía que el correísmo, ¿cómo pueden pactar con el correísmo? Y mira quiénes son sus amigos del día de hoy. Entonces, ¿quiénes le salvaron incluso de ser fiscalizada? Exactamente. ¿Quiénes le dieron inmunidad? No le levantaron la inmunidad. No podemos ser ingenuos, o sea, la persona que peca de ingenua no puede creer que esto va a ser gratis. O sea, tiene que haber algún nivel de devolución de favores, o sea, algo hay ahí adentro, porque si no, ese apoyo tan fuerte no lo dan a nadie. Hemos hablado de la parte política, que es importante, pero también aquí hay que analizar lo jurídico. ¿Qué pasa con las decisiones tomadas desde el Ejecutivo, André, en torno a Verónica Abad? Desde enviarla a Turquía. ¿Era posible? ¿No era posible? Hoy por hoy, pues la sanción que se interpuso de 150 días de suspensión, más allá de la decisión de la jueza. Bueno, lo único que hemos visto es una pugna latente entre el presidente y la vicepresidenta de la República, y como tú lo has dicho, una relación tóxica, porque los únicos que saben cuál fue el punto de conflicto son ellos. La ciudadanía, y al menos quienes hacen o son actores políticos, ni siquiera saben cuál es la bronca que tienen. ¿Ya? Y es algo que no justifican las actuaciones del presidente. Que el presidente constitucionalmente puede mandarle de embajador a Israel, a Turquía o a la base Pedro Vicente Maldonado en la Antártida. Puede hacerlo, lo dice la Constitución, puede hacerlo, eso no es ningún inconveniente. El problema aquí es la forma como se lo ha hecho, y creo que esto lo que ha llegado a su punto más alto fue con el sumario administrativo, porque se probaron diversas fórmulas para que la señora Abad... Perdón que le interrumpa, pero es que no solamente vamos por un orden, ¿no? Porque empieza primero por estas denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral. Claro. Por ahí empieza todo. Claro, entonces se han utilizado varias figuras para tratar de bloquearle, llamémosle así, a la vicepresidenta y no pueda suceder cuando Noboa tenga que hacer campaña electoral. Entonces, ¿qué es lo que hiciste? Denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral presentadas por guarderas. Una prosperó, la otra no. Ha pedido apelación, ¿no? Ha pedido apelación y no hay respuesta. Pero a la final no están suspendidos, ni perdidos, ni destituidos los derechos, perdidos los derechos políticos, destituidos. Después hiciste una consulta al Procurador General del Estado, que se lavó las manos, porque sabía que si daba un dictamen favorable, al día siguiente le seguían juicio político en la Asamblea Nacional.
Le quisiste procesar penalmente con la autorización de la Asamblea Nacional y como tú bien lo señalaste, no le levantaron la inmunidad. Y obviamente que te quedó la última carta, y la última carta es decir, solucionemos esto casa adentro. ¿Y cuál fue? El tema del sumario administrativo, que no tiene competencia el Ministerio de Trabajo y que le puso una suspensión casualmente de 150 días, que son el tiempo aproximado de lo que es la primera vuelta electoral. Entonces, más allá de que la señora Abad no es moneda de oro, ni tampoco aquí estamos para defenderla, toda persona tiene derecho al debido proceso, pero si quieres tumbártela, túmbatela con un juicio político, que es la única forma. Pero si vas a hacer estos procedimientos que están mal hechos y que fueron objeto de acciones de protección, cuestionamiento por parte de la mayoría del foro jurídico, tienes estos resultados. Alejandro, ¿por qué, digamos, hay tanto interés por parte de los ecuatorianos ante este tema? ¿Por qué hay tanta preocupación de que Verónica Abad pueda asumir el poder? Bueno, por lo que yo decía hace un momento, los anuncios son tremendos, los anuncios son prácticamente de romper todo lo que el gobierno ha venido construyendo, o sea, de destrozarle desde adentro. Va a echar a todos los ministros, ya dijo que a los ministros se van a ir a la casa, los va a mandar sacando. Ya dijo que el primero en salir va a ser José de la Gasca. Sí, dijo que había dicho sandeces. Bueno, ella lo que va a hacer es dinamitar el gobierno desde adentro, o sea, sin ninguna duda. Entonces, pero a ver, Alejandro, pero yo tengo entendido, y usted también va a compartir conmigo en esto, André, la vicepresidenta no podría tomar decisiones sola. Para incluso tumbarse la decisión del IVA, tiene que primero consultarlo con el ministro de Finanzas. Es decir, ¿ella cambiaría todo el gabinete? Sí, ella tiene, sin ninguna duda. O sea, en un decreto ejecutivo te bajaste todo el gabinete. Exactamente, sí. Y así sea por 15 días, mientras dure la campaña electoral. Por el tiempo que sea, sí, totalmente. Y yo lo que creo es que, si bien es cierto, esto causa preocupación, sí voy a decir que esto es una preocupación del Círculo Rojo. No sé si la gente en la calle, con las urgencias que tiene, le importa realmente la telenovela del presidente y vicepresidente. Eso nos importa a las personas que estamos haciendo opinión pública, a los juristas, de hecho, porque ha venido mucha tela para cortar ahí dentro del debate de los abogados. Pero no sé si a la gente en la calle realmente le baje este tema. No creo que sea, fíjate, no creo que ni siquiera le haya hecho perder un punto al presidente. Mucho más han sido los apagones. Es que hemos dicho aquí, la mejor jefa de campaña del presidente Daniel Noboa ha sido la misma Verónica Abad. Sí, yo creo que sus anuncios, sus compañías y su política que quiere instaurar son de terror, definitivamente de terror. André, estamos a días de que inicie ya la campaña electoral, de que finalice este 2024. ¿Qué podríamos esperar del presidente de la República? Definitivamente, ¿qué va a pasar? ¿Se encarga el puesto? ¿No se encarga el puesto? ¿La puede regresar a Turquía? ¿No la puede regresar a Turquía? ¿Cuáles son esos escenarios que de alguna manera pues tenemos que ya visorarlo, porque ya no faltan 3 meses como antes? Estamos a casi 10 días. Yo creo que aquí, independientemente de la decisión que ya tomó la jueza en esta acción de protección, el punto de debate en este momento, cuando ya va a iniciar la campaña electoral el 5 de enero, tiene que ver con que si Noboa va o no va a pedir licencia para hacer campaña electoral. ¿Ya? Por ahí algunos dicen que no debe pedir porque está completando periodo, que hago una maroma por aquí con una sentencia de la Corte Constitucional, que hago un trampolín porque esa norma es diferente. No. Todos los funcionarios públicos, sean o no sean como consecuencia de muerte cruzada, tienen que pedir licencia para hacer campaña electoral. Y si el presidente utiliza la figura presidente candidato, que también se habla de esa posibilidad que él haga, ¿podría ser destituido? ¿Cuáles serían, digamos, esas consecuencias? Mira, aquí hay una cuestión fundamental que no se dan cuenta el equipo asesor político y jurídico del presidente. Porque unos dicen, mira, tienes tan buenos números que ya ni siquiera campaña electoral tienes que hacer, ¿ya? Pero hay 2 factores que no se dan cuenta. El uno es que el presidente de la República no puede decir ni pío, voten por mí o voten por mis candidatos, porque estaría cometiendo una infracción electoral de acuerdo al 278 del Código de la Democracia. Un servidor público que te pide el voto. A unos dirán, no, es que te está pidiendo el voto a las 10 de la noche. Bueno, ese fue el argumento de Pavel Muñoz y lo terminaron sancionando. ¿Ya? Que él hacía campaña supuestamente fuera de horario de oficina, era alcalde de 8 a 4. Ese no es argumento. Y 2, la campaña electoral no solo es el hecho de que tú vayas a ponerte la camiseta, recorrer el país, subirte a una tarima y cantar. No.
La campaña electoral es todo un proceso en el cual incluye legalmente una parte importante, que es el debate presidencial. Es decir, que si tú renuncias a la campaña, estás renunciando al debate presidencial. Lo que le hizo ganar en esas últimas elecciones. Y de acuerdo al 279 del Código de la Democracia, el no asistir al debate presidencial es una infracción electoral que puede tener como resultado multa, suspensión o pérdida de derechos políticos, incluso hasta la destitución. Así que no es un tema menor. Así que los asesores del presidente mejor que le canten las verdades y no le hagan cometer este tipo de errores, porque después ya estaremos debatiendo porque el TCE no le permite posesionar a Noboa, porque no ha ido al debate, porque ha cometido la infracción, etcétera, etcétera. A ver, Andrea ha dicho bien claro la parte de lo del debate, pero yo le pregunto a Alejandro, ¿qué tal si el presidente tomaría esta decisión de no hacer campaña él y deja a su equipo? Ya hemos visto en varias fotografías, ya lo he visto a Nils Olsen, a Esteban Torres, ya la he visto a Diana Jacome, a la misma candidata a la vicepresidenta María José Pinto, haciendo recorrido en varios territorios. ¿Usted cree que su equipo de trabajo sí representa el rostro de Daniel Noboa como para que él no acuda a territorio? Bueno, yo creo que eso es muy complejo, la verdad. La gente aquí no vota por ideología, por partidos políticos, vota por personas. Y los votos no son endosados. Y no son endosables para nada. O sea, ni el mismísimo Rafael Correa, que tiene 48, 47 puntos de aprobación, puede endosar a su candidata que no pasa de 30. Entonces, siendo un líder vertical, carismático, mesiánico, ni él mismo puede endosar, peor los otros. Yo creo que el presidente, además, si es que pasan a una segunda vuelta, su presencia va a ser primordial. O sea, la gente los quiere ver. La persona que dice que en Ecuador solo se hace campaña digital y con eso se gana, no conoce el Ecuador, definitivamente. O sea, si es verdad que con el padrón electoral que tenemos, la gran mayoría son millennials, centennials, pero oye, esa gente en las provincias, en los lugares marginados, en los barrios populares, necesita el contacto, pues necesita verle, estrecharle. Además, la gente, si le ve llegando el presidente de la República, crea una cierta expectativa, una cierta ilusión. No necesariamente eso se transforma en votos, pero sí necesitas presencia, sí necesitas actuación. Y lo mismo, estar en el debate es fundamental, pues, o sea. En todo caso, ¿a quién le correspondería asumir la vicepresidencia? ¿A Verónica Abad o a la nueva vicepresidenta que nombró pues en medio del trámite de la suspensión de 150 días de Verónica Abad? Ahí tenemos un debate jurídico y ya me adelanto a lo que vamos a estar debatiendo el 4 o 5 de enero. Tenemos 2 vicepresidentas. Ya tenemos la señora Abad elegida por el voto popular y otra puesta con decreto ejecutivo. Si el presidente de la República no deroga ese decreto ejecutivo, la señora Moya estaría como vicepresidente. Ya. ¿Y ahí quién tiene cargo? Porque ahí también podría llevarse por delante la parte, judicial de abrogación de funciones. Claro, también podría ser así. Entonces, como yo digo, no quiero adelantarme a esos futuros escenarios, esperemos que no se dan. Pero yo creo que por bien del país y cumpliendo con lo que dispone la ley de la orgánica electoral, el presidente pida licencia, porque más allá de la bronca política es un tema ya de ética política. Tú tienes que jugar en esta cancha en igualdad de condiciones con tus otros contrincantes y no con todo el aparataje estatal. Y a mí yo quiero traer a colación un tema adicional, las declaraciones de la señora Tamaín de los últimos días. ¿Qué es lo que dijo? Los mismos asambleístas quieren seguir haciendo campaña. Si es que el presidente no hace licencia, no pide la licencia, también la aplicaría a los asambleístas. ¿Dónde está esa disposición? Que muestre el artículo de la Constitución, la ley que te permite aquello. Ya, más bien la señora Tamaín lo que está haciendo es prácticamente enmarcando la causal de su juicio político por si da esa disposición a través de una resolución del CNE. Además de que asambleístas puedan estar ganando sueldo mientras están haciendo campaña, pues. Exactamente, entonces el tema no es tan sencillo como lo pintan y las interpretaciones tampoco pueden ser electoreras, ¿no? Y aquí la autoridad electoral tiene que ponerse imparcial, más allá de que hemos visto ciertas actuaciones que parece que no son tan imparciales. El 5 de enero veremos cuál va a ser el escenario y quién mismo asume la presidencia de la República. No los voy a dejar ir sin antes tener una perspectiva de cara a lo que ya empieza, pues lo que hablamos, la campaña electoral. ¿Cómo la ve Alejandro? ¿La ve una campaña violenta? ¿La ve una campaña con ataques? ¿Qué podemos esperar en medio de casi 4.500 aproximadamente candidatos entre asambleístas, parlamentarios andinos, presidentes, vicepresidentes? Bueno, yo lo que creería es que si es que lo que se está viendo en los números en este momento pasa, va a haber una segunda vuelta hiperpolarizada. Ya lo han dicho las encuestas, ¿no? Entre Luisa González y Daniel Noboa. Exacto, es lo más probable que suceda. Y cuando hay polarización, yo lo único que tengo miedo es que existan bandos. O
sea, cuando hay polarización tú creas bandos y los bandos irremediablemente se terminan enfrentando porque son bandos, ya no son partidarios, ya no son adherentes, sino son bandos. Y eso es muy preocupante porque además en la situación en la que estamos hay mafias en la mitad que también van a jugar sus cartas ahí adentro. No creas que, hemos visto reportajes recientemente periodísticos que ciertos gobiernos autónomos descentralizados les dan obras pues a los grupos de delincuencia organizada. Les han dado obras, o sea, es porque ellos evidentemente están interviniendo en las campañas, ya están adentro y ellos también van a jugar. Ojalá y que esto no sea premonitorio, que no jueguen con violencia, o sea, que no jueguen matando a gente, como ya pasó con Fernando Villavicencio. Ojalá que no se juegue así, que no se llegue a ese nivel. Ya vemos que las redes sociales exacerban todo, ya vemos que las redes sociales con la inteligencia artificial pueden crear cosas tremendas, cosas falsas, y eso es preocupante. Entonces yo lo único que apelaría es que la campaña, puedo pecar de ingenuo, por lo menos tratemos de llevarle con altura y alejados de la violencia y que no entren ni dineros oscuros, ni lavado de activos, ni grupos de delincuencia organizada a jugar en la campaña electoral, sino que seamos los ciudadanos los que terminemos eligiendo a uno o a otro candidato. Un ideal que no sé si ocurre en nuestro país. André, y yo tuve la oportunidad de conversar en su momento con Lucía Pozo. Ella es parte de la comisión ocasional para poner en firme pues el dinero para precisamente hacer que los partidos políticos financien sus propias campañas y ya no el Estado. ¿Cree usted que, digamos, esta comisión ocasional pueda llevar por delante también que pueda haber una reforma al Código de la Democracia precisamente para esto que decía Alejandro y evitar que ingresen dineros oscuros? Yo creo que es necesaria una reforma no solo legal, sino también constitucional que modifique el sistema de partidos políticos y el sistema electoral. Eso es indispensable por todos los efectos que hemos visto no solo en los últimos meses, sino en los últimos años y las deficiencias que tiene nuestra Constitución. En estricto sentido, con lo que tiene que ver con el fondo partidista y el fondo de promoción electoral, yo estoy de acuerdo que el Estado pueda de alguna forma solventar esos gastos que tienen las organizaciones políticas, porque no es lo mismo una organización que es netamente ciudadana que uno que tiene chequera, ¿ya? Chequera, ya sea por actividades económicas lícitas, pero también la chequera de aquellos GDOs que también te ponen plata para hacer campaña electoral. Entonces, por último, tienes como un cierto tipo de igualdad de condiciones para poder participar. El defecto de aquello, ¿qué es lo que ha pasado? Y eso es lo que hay que corregir. Que como te dan ese dinero para constituir el partido político, después te dan el fondo de promoción electoral, el fondo partidista, etcétera, las organizaciones políticas han servido como prácticamente empresas de alquiler electorales. De lavado también. Entonces cada vez tú coges, te constituyes un partido político, una organización, viene la campaña, lo alquilas. Por ahí el secreto a voces que te alquilan $1 o $2 millones, te lo alquilan para que seas candidato. Entonces, secreto a voces, ¿ya? Eso es lo que hay que corregir, porque eso demuestra que simplemente los partidos políticos son fachada, cuando deberían ser organizaciones desde la sociedad civil que te permite tener línea filosófica, línea política, que tienes una trascendencia, trayectoria para que seas asambleísta y después llegas a ser ministro o presidente, como funciona en otras democracias, pero aquí, bueno, ya no quiero ni mejor ni hablar. Y lo otro, que si tú retiras ese fondo partido, o sea, vemos las deficiencias de lo que hay actualmente, que eso se debe controlar, pero si tú quitas eso, el problema que va a haber es que los GDOs van a financiar esas campañas y ahí sí va a ser la narcopolítica, como dicen algunos, porque evidentemente los candidatos, los partidos políticos van a estar cooptados y como tú lo has dicho, también van a servir como cierto tipo de espacios para el blanqueo de capitales, y eso es lo que se puede dar. Pero bueno, me quedo con eso, con la expectativa de esperar que esta próxima campaña pueda ser leal, pueda ser sana, puedan mostrar sus propuestas de una manera en donde los ecuatorianos podamos conocer cómo van a sacar al Ecuador adelante en el 2025 y en los 4 años que le quedaría pues a la administración que llegue a Carondelet. Gracias Alejandro, gracias André, ha sido un gusto contar con ustedes el día de hoy, pero no solamente en este día, sino también a lo largo de todo este 2024. Sus aportes, sus análisis siempre van a ser importantes para nosotros. Gracias, felices fiestas, por cierto, feliz año nuevo para todos ustedes, para su familia. Muchas gracias. Para todos ustedes, invitarlos a compartir este contenido, los leemos a través de sus comentarios. Esperamos que tengan una excelente jornada.
¡Qué bestia! ¡Papá, bájale! Es fácil de entender. Si vas a más de 50 kilómetros por hora, nos pones en riesgo a todos. Con responsabilidad, Quito renace. Alcaldía Metropolitana. Autorización número 3348. CNE, Elecciones Generales 2025. Billeteado al micrófono. Para todos los que buscan un hit de suerte, aquí va. Con Loto, todos los boletos tienen raspe. Raspa, gana y billetéate al ritmo de los premios instantáneos. ¿Estás listo para ponerle música al billete? Loto tiene el beat de la suerte y es para ti solito. Loto, para ti solito. Un producto de Lotería Nacional. Allá afuera, existe una fuerza natural que nos mueve. The Kia EV5. La expresión más atrevida, consciente y revolucionaria de nuestro compromiso con la vida. Más que un SUV 100% eléctrico, es el inicio de la movilidad eléctrica diseñada para movernos a todos. The Kia EV5, 100% eléctrico. EV for all. Kia. Movement that inspires. Visionarias presentó su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Vis a Vis con Janet Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online EC,